Fear and Hunger es un videojuego que se caracteriza por la oscuridad de su historia y su gran dificultad, convirtiéndolo en un verdadero reto. Pero sobre todo, se ha ganado la fama por la crudeza, explicitez y aspectos horripilantes que se muestran en él. Y es aquí donde cumplen un papel importante su amplia gama de enemigos, los cuales parecen haber salido del mismísimo Averno. En el vídeo de hoy vamos a analizar uno por uno los diferentes enemigos que podemos encontrar en la primera entrega, haciendo un amplio recorrido por las mazmorras del miedo y el hambre. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. El Maneva es una criatura flotante gelatinosa que se asemeja a una medusa con varios tentáculos que sobresalen de su cabeza. No puede hablar, sin embargo, hablar con él muestra que puede comunicarse mediante la telepatía, lo que revela que la criatura es más inteligente de lo que parece a primera vista. Se insinúa que su origen está en el lugar donde el tiempo no tiene significado y se cree que provienen del tono verde en el vacío. Es muy probable que sean peones del dios de la luna Rer por el hecho de que pueden comunicarse telepáticamente con el jugador, siendo esta una de las habilidades del seguidor de Rer. Además, se parece mucho a la Dama de la Luna, otro sirviente de Rer, y podemos encontrarlos muy cerca de ella. Se pueden ubicar en el sótano del nivel 2, deambulando lentamente por el área. Si el jugador está cerca de este enemigo, generalmente se moverá en la dirección del jugador, pero es muy lento y puede ser superado fácilmente. Estos perros están lejos de ser el mejor amigo del hombre. Varios sabuesos salvajes acechan en el área alrededor de las mazmorras del miedo y el hambre, devorando todo lo que encuentra a su camino. Un tipo único de Jagged Jaw se cría en las profundidades de las mazmorras en la antigua ciudad de Mahabre. Son leales solo a François el Dominante, un dios nuevo envejecido que los ha criado y entrenado personalmente. Los sabuesos se pueden encontrar en varios puntos del juego. Lo más notable es el punto justo al principio, donde si el jugador no corre hacia las mazmorras lo suficientemente rápido, será atacado por estos sabuesos. También se pueden encontrar más adelante en el juego en la entrada del jardín secreto al matorral, las secuencias de los sueños y el templo dorado en Mahabre. Si los sabuesos ven al jugador, inmediatamente correrán hacia él a gran velocidad, cambiando de dirección a medida que avanzan. Es casi imposible evitarlos. Siempre atacan en grupos de 2 y son bastante difíciles de derrotar. François también tiene sabuesos especialmente entrenados, ya que criarlos era su pasatiempo. Cuando hablemos con él en la versión actual de Mahabre, dejará salir a sus sabuesos y perseguirán y matarán al jugador si no se aventuran más adentro del templo lo suficientemente rápido. Los guardias son enemigos formidables y de los primeros que nos encontraremos al adentrarnos por primera vez en las mazmorras. Son humanos mutados por la oscuridad de las mazmorras, cuyo aspecto nos recuerda bastante al de un troll o al de un golem de piedra. Normalmente van armados con un enorme cuchillo carnicero, pero existen dos variantes diferentes, una de ellas armada con ballesta y la otra infectada. Si el jugador es derrotado por un guardia, existe la posibilidad de poder ver una eliminación especial en la que el guardia arroja el cuerpo del jugador
contra las paredes de carne del nivel 2 con ambas piernas amputadas. O también lo pueden llevar a las celdas de las prisiones del nivel 3, donde el guardia usa su aguijón para paralizar ambas piernas del jugador e infligir el efecto de estado desangrado anal. Este enemigo es una variante mucho más fuerte del guardia que podemos encontrar en las profundidades. Van equipados con armaduras y cascos y llevan 2 armas en lugar de una. En general, se recomienda evitar este encuentro por completo, ya que incluso un grupo completo puede sufrir daños irreversibles como pérdida de extremidades y huesos rotos o infligir infecciones que son devastadoras al principio del juego. Hay una secuencia de muerte única que tiene la posibilidad de activarse si somos derrotados por él. El guardia de élite llevará al personaje del jugador inconsciente a una celda oculta y lo golpeará lentamente usando su maza, deteniéndose de vez en cuando para reírse como un maníaco. El jugador puede gatear en esta secuencia, pero el menú está deshabilitado y es ineludible. Los necrófagos o ghouls son enemigos y miembros potenciales del grupo. Usar la habilidad nigromancia en un ghoul muerto lo resucitará y lo convertirá en un miembro del grupo y permitirá que el jugador le dé un nombre. En particular, esto no funciona en ghouls antiguos como los hombres de sangre, ya que son demasiado decrépitos para estar de pie. Los necrófagos son productos de la nigromancia y pueden ser destruidos al decirles esto. Los nuevos dioses también dan a entender que los horrores y los efectos sobrenaturales de las mazmorras pueden convertir a uno en un ghoul. Hablar con los ghouls durante un encuentro de batalla puede hacer que duden o se rindan por completo, lo que demuestra que aún conservan algo de su humanidad. Cada ghoul tiene su propio origen único. En esta entrega, usar la habilidad hablar en un ghoul cuando está en tu grupo generará un diálogo único diciendo que le gustaría contarte su historia, pero no pueden, aunque el texto te dice su origen. Hay 3 tipos de ghouls enemigos que se pueden encontrar en el juego: el prisionero loco y los hombres sangrientos. El prisionero enloquecido era un guardia que fue asesinado por los sacerdotes oscuros como un sacrificio de sangre a Grogoroth. Se pueden encontrar en el piso de la entrada, ya sea bloqueando la puerta del patio o protegiendo un cofre. El prisionero era un guardia que murió de hambre después de encerrarse en una celda para evitar los horrores que los demás guardias cometían entre sí. Se puede encontrar arrastrándose por una de las celdas de las prisiones. El cadáver en Mahabre era un granjero que recurrió al saqueo de tumbas en tiempos desesperados, solo para sucumbir a la mazmorra. Se puede encontrar en las actuales tumbas de los dioses. Los necrófagos son miembros del grupo controlados por la IA que atacan al azar con un daño suficiente como para cortar extremidades. No pueden usar ningún artículo o equipo, pero aún pueden sucumbir a los mismos efectos de estado que los humanos, a pesar de ser no muertos. En una carrera normal, los ghouls pueden considerarse aliados desechables, ya que pueden ser asesinados o sacrificados con una pérdida mínima para el equipo. Siempre están dispuestos a ser sacrificados o formar un matrimonio en un círculo ritual, y sus extremidades pueden ser removidas como fuente de alimento en un apuro, ya que no usan armas. Los esqueletos son solo productos de la nigromancia. No hay mayor significado para su existencia.
Parecen ser lo suficientemente inteligentes como para comprender la comunicación. Decirle a un esqueleto prepárate para morir en combate hará que adopte una postura defensiva, pero no hay un origen más grande de por qué pueden ser animados con magia de sangre o de dónde vienen estos esqueletos. Hablar con un aliado esqueleto hará que responda gritando sonidos. Uno de los esqueletos hace sonar sus huesos y de alguna manera flexiona su brazo después de esto, mientras que otro hace un baile al que el jugador puede unirse si lo desea. Los esqueletos no se encuentran normalmente como NPCs. Para obtener uno, el jugador debe usar nigromancia en un esqueleto que se encuentre en algún lugar de la mazmorra. La nigromancia usa un lanzamiento de moneda, el cual, si tiene éxito, nos dará a uno de estos esqueletos como miembro del grupo, pero si falla, producirá un esqueleto hostil. Los esqueletos son significativamente mejores aliados que los ghouls. Pueden servir como mejores escudos de carne usando armaduras y causar mejor daño con armas, además de tener una multitud de inmunidades de estado. El brazo de uno de estos esqueletos se puede quitar con facilidad para crear un brazo esquelético, que es un arma que la niña y Demon Kid pueden usar. Los gnomos de las cavernas se pueden encontrar volando en las prisiones del nivel 3 y en la caverna del nivel 4. A diferencia de la mayoría de los otros monstruos, los gnomos de las cavernas no perseguirán directamente al jugador y en su mayoría se moverán en patrones lentos y aleatorios. Sin embargo, girarán en la dirección del jugador si están cerca. Incluso quedarse quieto hace que estos gnomos de las cavernas no puedan iniciar una batalla. También aparecen cuando se les llama en la lucha contra la madre de las cavernas. Estos gnomos desaparecen al morir y no dejan botín, por lo que es útil evitarlos por completo o correr cuando los encuentres sin estar preparado. Los sacerdotes oscuros son un grupo religioso que aparece en el mundo de Fear and Hunger. Este grupo se caracteriza por sus creencias politeístas y sus miembros adoran y sirven a todos los dioses, sin importar si son antiguos o nuevos. Si bien muchas personas creen que los dioses antiguos son los responsables de los tiempos oscuros, los sacerdotes oscuros aún valoran sus enseñanzas y se dedican por completo a su culto. Las prácticas de estos sacerdotes involucran costumbres duras y espantosas. En la antigüedad, era costumbre que solo el hijo mayor de los sacerdotes oscuros heredara el apellido, mientras que los demás descendientes estaban sujetos a un destino cruel. Fueron sacrificados a los dioses antiguos después de ser cortados y drenados de su sangre. En la actualidad, los sacerdotes oscuros han pasado por alto sus rituales más anticuados, pero su existencia todavía exige una completa devoción y dedicación a las antiguas deidades. Aunque se los representa como politeístas, es posible que esta tradición se mantenga actualmente en secreto, ya que la opinión pública parece centrarse en gran medida en la adoración de Olmer, con poca mención de otros dioses durante el año de 1942. Los sacerdotes oscuros se pueden encontrar en el primer piso en el área inmediatamente después de la primera área al aire libre. No se moverán y solo atacarán si se les habla. Si uno está equipado con la túnica del sacerdote, estos enemigos no serán hostiles, sino que le brindarán información al jugador. Uno de ellos puede compartir su conocimiento sobre los dioses, mientras que otro explicará el uso de los pergaminos vacíos.
La araña de las cavernas es un enemigo extremadamente débil que se puede encontrar en los interiores del actual Mahabre y el Templo del Tormento. Por lo general, puede eliminarse de un solo golpe. Sin embargo, también cuentan con una tasa de evasión más alta que muchos enemigos y pueden resultar difíciles de golpear. Si en cambio el jugador elige hablar con este enemigo y selecciona la opción de pisotear, resultará en una muerte instantánea garantizada de este enemigo. Los hombres lagartos son una raza de humanoides reptilianos en el mundo de Fear and Hunger. Aparentemente habitaban en las mazmorras durante muchos años antes de que los humanos se adentraran en el lugar. Son oponentes temibles y fuertemente armados para los aventureros que se enfrenten a ellos. Los hombres lagarto vivían en el subsuelo antes de que se crearan muchas de las estructuras hechas por el hombre. Son abiertamente hostiles hacia los humanos y se sabe que matan a sus presas desollándolas vivas. Les encanta el combate, a juzgar por la forma en que sonríen cuando el jugador los amenaza. Golpean su escudo cuando el jugador los desafía y renuncian a usar su arma para mostrar sus artes marciales. A pesar de su naturaleza bestial, el hombre lagarto se puede encontrar en lugares creados por el hombre, algunos con orígenes mágicos o divinos. Por ejemplo, el pozo de sangre de Nashra en el nivel 2, las pistas de la mina en el nivel 6 y el escondite secreto de Nosramus en el nivel 5. Parece que estas personas místicas están aprovechando la violencia natural del hombre lagarto para sus propios fines. Nashra podría utilizar cadáveres frescos para obtener sangre para su ritual, pero no está claro si Nosramus se beneficia directamente de la técnica de desollamiento del hombre lagarto o simplemente usa este lugar como escondite. Si el jugador es derrotado, existe la posibilidad de que lo lleven a una parte secreta de las minas detrás del jefe Salmon Snake, en lugar de terminar un juego normal. Esta muerte única comienza con el personaje con todas las extremidades amputadas. Luego, un hombre lagarto entrará en la habitación y despellejará vivo al personaje, lo que provocará una hemorragia abundante y finalmente una muerte dolorosa. Aunque el jugador puede gatear durante unos segundos después de esto, el menú no se puede abrir y no podrá evitar un game over. Antes de ser retorcido dentro de las mazmorras del miedo y el hambre, The Night Larch era un ser humano. Sin embargo, su identidad pasada sigue siendo un misterio, ya sea que fuera un señor, un ladrón, un plebeyo, un campesino o un caballero, es incierto y es posible que nunca se revele. Lo cierto es que era un violador en serie. Después de su captura, The Night Larch fue sentenciado a las mazmorras del miedo y el hambre, donde sufrió y se convirtió en una manifestación de su naturaleza perversa. Hay dos Night Larch que pueden aparecer en el juego. El primero patrulla el pasillo junto al círculo ritual en las catacumbas del nivel 7. El segundo aparecerá y patrullará el pozo de la mina junto al círculo ritual en la mina de nivel 5, después de que el Armored Knight sea derrotado. Estos enemigos son difíciles de evitar, ya que pueden saltar hacia el jugador que los persigue. Sin embargo, son ciegos, por lo que el jugador puede pasar corriendo o caminando sin que se dé cuenta. No obstante, hay que tener cuidado, ya que darles la espalda puede hacer que se apresuren hacia el personaje y lo agredan sexualmente, causándole sangrado anal. Los habitantes de las cavernas residen en las regiones que rodean las minas y se caracterizan por su tez pálida. Ocupan un pequeño asentamiento y tienden a moverse de manera tranquila. Su forma de vida es muy rudimentaria y nos recuerdan a una cultura tribal.
Aunque no son inherentemente agresivos con los extraños, los habitantes de las cavernas parecen evitar la interacción directa con ellos a menos que sea absolutamente necesario, como en el caso del comercio. En el periodo previo a los eventos de Fear and Hunger, en medio de la oscuridad que había envuelto las mazmorras, el capitán Rudimer recurrió a medidas desesperadas y cambió el cubo de las profundidades a los habitantes de las cavernas por provisiones antes de perderse en la locura. Luego, los aldeanos colocaron el enigmático cubo sobre un tosco pedestal adornado con cuernos y púas. Están preparados para recurrir a medios violentos para protegerlo si alguien intenta sacarlo de allí. Durante su búsqueda para rescatar a Legard, Diars eventualmente se encontraría con estos seres y su aldea mientras descendía a las mazmorras, pero sin darse cuenta interrumpiría uno de sus rituales primitivos dando lugar a un altercado. Diars se encontraría superada en número, capturada y sujeta al asalto de los habitantes de las cavernas. Si realizamos cualquier acción que moleste a los habitantes, toda la aldea se volverá hostil contra el jugador y atacará a la vista. El cubo de las profundidades es una excepción. Los habitantes de las cavernas no se enfadarán si el jugador lo recoge mientras lleve puesta la corona de piedra. Hay que tener en cuenta que hay un 10% de posibilidades en cada inicio de un nuevo juego de que todos los habitantes de las cavernas estén muertos y masacrados por los guardias sin luna, que ahora son los únicos habitantes de la aldea y caminan sin rumbo fijo. Entre los seres de la aldea se puede encontrar a una mujer cavernícola que lleva un sombrero amarillo y está sentada sobre una alfombra. Si el jugador no ha enojado a los habitantes de las cavernas, podrá comprarle artículos útiles. Hay una versión más fuerte de los habitantes de las cavernas, repartidos más escasamente por el pueblo. Empuñan una lanza y pueden causar efectos de sangrado y veneno, pudiendo atacar una vez que le cortan los brazos. Los magos amarillos, practicantes de la magia provenientes de los santuarios del este, son conocidos por su atuendo extravagante y colorido. A diferencia de los sacerdotes que se dedican a adorar, los magos amarillos usan sus poderes ocultos para promover sus propios intereses y agendas, viendo a los dioses simplemente existiendo en su mundo. En lugar de encontrar el orden en los mandamientos de los dioses más antiguos, los magos amarillos adoptan el caos como un estado natural al que el mundo vuelve periódicamente. En la actualidad, los magos amarillos existen en pequeños grupos dispersos que viajan por el mundo en busca de conocimiento en todas las áreas del otro mundo. Se revela a través del diálogo con los Osa que su presencia se ha desvanecido lentamente a lo largo de los años. Practican la danza tradicional conocida como la danza macabra, que les permite canalizar poderes de otro mundo que están al alcance de la mano. Hay 2 magos amarillos en el juego y ambos se encuentran en las minas. Si un mago amarillo detecta al jugador fuera de combate, inmediatamente comenzará a lanzar el hechizo Herir. El jugador tiene aproximadamente 2 segundos y medio para alejarse del alcance o cargar hacia él e iniciar el combate. Si el mago amarillo termina de lanzar el hechizo, el jugador sufrirá la pérdida de una extremidad. El mago amarillo es uno de los pocos enemigos de Fear and Hunger cuyo encuentro de combate se puede ganar o terminar sin matarlo. Los espectros mineros son las pobres almas que han muerto dentro de las mazmorras del miedo y el hambre. Teniendo en cuenta que se encuentran principalmente dentro de las minas del nivel 6, lo más probable es que hayan muerto por derrumbes o accidentes mineros.
Estos espectros mineros nunca encontraron la paz y tienen mucho remordimiento, por lo que deambulan por las minas atacando a todo lo que vive con un intenso sinsentido de absorber cualquier esencia de vida que tengan dentro de ellos. Estos enemigos se pueden encontrar deambulando por las minas del nivel 6, especialmente en los estrechos pasillos del área derrumbada que conduce al lugar donde se encuentra Legard. Si detectan al jugador, lo perseguirán lentamente, lo que hará que sea un encuentro muy difícil de evitar. Los Mambers son enemigos que se pueden encontrar exclusivamente en la zona del matorral. Hay dos cosas que hacen que este enemigo sea particularmente peligroso. Por un lado, su cabeza explota e inflige veneno cuando lo atacas y lo matas. Por otro lado, puede infligir el estado Soul Binding, que reduce tu mente hasta el 50% y no desaparece después de la batalla. También pueden usar ataques que reducen la mente con sus manos, por lo que se recomienda evitar luchar contra ellos, ya que es un riesgo innecesario que da pocos beneficios al jugador. Además, camina lo suficientemente lento como para esquivarlos con relativa facilidad. Parece que la mayoría de los seguidores del dios de las profundidades actúan por instinto primario, desprovistos de autoconciencia o inteligencia superior. El gran Mambler es una excepción a esto, y los nuevos dioses lo describen como Mambers que han ganado la conciencia y se han liberado del reino del dios. Pero se desconocen sus ambiciones. La pose que toman los grandes Mambers, además de las campanas que sostienen, se asemejan a la postura que adoptan los enemigos de los sacerdotes oscuros. Debido a que se dice que estos grandes Mambers han ganado conciencia de sí mismos e inteligencia, podría indicar que ellos son el equivalente de los sacerdotes del dios de las profundidades. Estos enemigos están presentes muy escasamente en el juego. Uno se puede encontrar en la parte inferior del matorral y el otro está vigilando una habitación en la gran biblioteca en Mahabre. El jugador puede ser alertado de su presencia por el sonido de una campana que suena cada pocos segundos si el murmullo mayor está presente en la ubicación. Perseguirán al jugador, pero pueden evitarse fácilmente. Los escarabajos son enemigos insectoides que podemos encontrar en la ciudad de Mahabre. Se arrastran por pequeños agujeros que están presentes en todo el pueblo. Si ven al jugador, rápidamente lo perseguirán. Al luchar contra uno de ellos, no hay ninguna estrategia real involucrada, ya que sus extremidades no se pueden seleccionar y el jugador solo puede atacarlas como un todo. Sin embargo, su caparazón es muy resistente y uno debe asegurarse de tener suficientes ataques de alto daño y miembros del grupo para eliminarlo lo suficientemente rápido antes de que tenga la oportunidad de abrir su caparazón, rociando ácido sobre un miembro del grupo, causando una cantidad moderada de daño y además derritiendo su arma y dejándola inutilizable. La habilidad Maestría sobre los insectos le permitirá al jugador razonar con el escarabajo y éste aceptará una tregua y no peleará. Los guardias sin luna son un matrimonio de carne formado entre un guardia y un lobo de las cavernas. Para que el matrimonio funcione, ambos deben estar dispuestos a participar. Se desconoce cómo un guardia de la prisión logró convencer a un lobo de las cavernas para que se aparease con él, aunque se sospecha de la influencia del antiguo dios Sylvian. Se pueden encontrar en el fondo del matorral y en la parte inferior del cuerpo del dios de las profundidades en el guantelete. Además, al comenzar un nuevo juego, existe una pequeña probabilidad de encontrarles patrullando la aldea de los habitantes de las cavernas, después de haber masacrado a toda su población. Se comportan como guardias regulares y corren hacia el jugador inmediatamente después de verlos.
El ladrón de cuerpos solía ser un ladrón de tumbas que fue sellado en una de las tumbas de las mazmorras del miedo y el hambre. Desesperado, recurrió al dios de las profundidades en busca de salvación. En respuesta, se convirtió en una desdichada criatura parecida a un insecto, que ahora avanza pesadamente por los pasillos abandonados de Mahabre en busca de cuerpos nuevos. Este enemigo se puede encontrar en varios lugares del juego, siendo el lugar más frecuente la tumba de los dioses. El Señor de las Moscas es una extraña criatura sin alma creada por Baltail. Se parece a un humanoide monstruoso cubierto de cabello desgreñado y cuencas vacías en lugar de ojos que apenas recuerda haber sido creado. Deambula por las calles desoladas de Mahabre en busca de posibles víctimas para arrebatarlas y llevárselas a su amo. Cuando ven al jugador, inmediatamente correrán hacia él a gran velocidad y se pelearán. Se puede ver a uno en particular arrastrando a Jin inconsciente por la calle que conduce a la Torre de los Eternos. Si el jugador logra ser derrotado por el lanzamiento de moneda, el Señor de las Moscas se llevará su cuerpo y lo llevará a algún lugar dentro de Mahabre. Luego, el jugador se despertará en la jaula después de que se haya ido y podrá salir con bastante facilidad. Sin embargo, el jugador estará separado de su equipo, lo que requerirá encontrarlos de nuevo, mientras atraviesa las calles peligrosas y trata de evitar conflictos innecesarios. Pero si el jugador no logra escapar de la jaula, se terminará el juego. La exploración de Baltail sobre la creación de vida artificial lo llevó al desarrollo de Uterus. Tras su exitosa creación del Señor de las Moscas utilizando materiales orgánicos, Baltail profundizó en un nuevo reino al cambiar a construcciones mecánicas. Reconociendo la simplicidad de las estructuras mecánicas en comparación con las orgánicas, sus esfuerzos para fabricar Uterus fueron mucho más rápidos. Este enemigo se erige como una marioneta femenina mecánica que recuerda a un maniquí médico. Su diseño refleja la forma de una mujer completa con un embrión incrustado que puede emerger para atacar a los intrusos. También parece tener vísceras orgánicas, probablemente por lo que es capaz de generar los embriones. Como el Señor de las Moscas, Uterus carece de alma y aparentemente está desprovista de conciencia. Como la naturaleza mecánica de Uterus no es apta para el trabajo físico pesado, esto sugeriría un uso potencial para otras tareas. Pero se da a entender que Baltail tiene motivos ocultos para estas creaciones, empleando a Uterus y posiblemente el embrión dentro de él para satisfacer sus propios deseos perturbadores. Esta acusación fue hecha por Nash-Ra, sugiriendo la participación de Baltail en actos pedófilos. Los úteros se pueden ubicar repartidos por los edificios de Mahabre, principalmente los que conducen a la gran biblioteca y al encuentro con Baltail. Parecen sin vida al principio, permaneciendo inactivos mientras el jugador pasa a su lado, pero de repente puede cobrar vida y comenzar a perseguir al jugador. Por lo poco que se puede deducir de los nuevos dioses, parece ser una criatura manifestada desde la oscuridad debido al rencor que el jugador tenía durante su estadía en las mazmorras del miedo y el hambre. Cualquiera que sea ese rencor, no se puede decir que la mente del jugador sea la suya propia, pero seguramente se manifestó en esta criatura rota y atormentada. Estas entidades se pueden ver en el área del callejón de Mahabre mientras están encadenadas en la pared. Después de derrotar al atormentado, se pueden encontrar deambulando por este lugar. El mago lagarto amarillo es el resultado de un matrimonio de carne entre un hombre lagarto y un mago amarillo,
posiblemente para aumentar las probabilidades de que ambas partes sobrevivan a los peligros del guantelete en la carrera hacia la ascensión. La interacción con la criatura indica que la parte dominante del matrimonio proviene del hombre lagarto, ya que menciona que sus ancestros aún los cuidan a pesar de que comparte su piel con un humano. Si bien los magos amarillos tradicionalmente están más alineados con Grogoroth, ambas partes comparten un sentido de gratitud hacia Sylvian por el matrimonio exitoso, ya que el vínculo en sí es una de las formas en que el dios antiguo del amor y la fertilidad interactúa con el mundo. Se puede encontrar en la parte inferior del guantelete. Uno deambula cerca del altar de la oscuridad que conduce al corazón del mismo, y el otro se sienta en un área inferior en un pasillo vacío, canalizando magia de sangre. Los moldeados son seres deformes hechos de carne que podemos encontrar por las áreas del vacío en pequeños grupos. No reaccionan directamente al jugador y en su mayoría solo caminan en patrones aleatorios. Sin embargo, si uno se topa con ellos, se iniciará un encuentro. Un moldeado puede ser un enemigo muy fuerte o muy inútil dependiendo del estado del jugador. Con un grupo más grande es extremadamente fácil derrotarlos simplemente atacando la cabeza. Sin embargo, un grupo más débil puede morir rápidamente, ya que no derrotar a la criatura puede dejarles turnos libres para usar su ataque de jugos estomacales altamente dañino, por lo que mejor es evitarlos. Las plagas son unos enemigos parecidos a lagartos que podemos encontrar en el vacío. Según las enseñanzas de los nuevos dioses, se cree que las plagas son hombres lagarto que han elegido ascender a la divinidad dentro del reino del vacío. Representan a los nuevos dioses por derecho propio. Se encuentran volando alrededor del área del vacío, ya sea sentados en la cima de grandes colinas o volando en una dirección determinada. Si la plaga choca contra el jugador mientras vuela, se desencadenará una batalla ineludible. A estas criaturas se las puede encontrar deambulando por las calles de Mahabre a la espera de su próxima víctima. Si el jugador elige el modo terror y hambre y la niña está en el equipo, habrá una escena única con el cosechador. Cuando pasemos por el enorme agujero dentro de uno de los edificios de Mahabre, se extenderá y secuestrará a la niña. Después de esto, se les puede encontrar a ambos sentados en una de las calles, donde el cosechador acariciará la cabeza de la niña. Las acciones del cosechador durante los 3 primeros turnos solo consistirán en sonreír, silbar y acariciar al jugador. Después de este periodo de gracia, comenzará a usar un ataque de lanzamiento de moneda. No protegerse o no tener una armadura de penitencia cuando falla este lanzamiento conducirá a un fin instantáneo del juego, con una animación única y muy explícita que solo está disponible para el cosechador. La mariposa se puede encontrar en el patio trasero detrás de la estatua de Olmer en el centro. No tiene ningún deseo de interactuar con el jugador, solo se queda de brazos cruzados pidiéndole cortésmente que lo deje en paz si le habla. Hablar más revelará que la criatura quiere transformarse en una mariposa. Los nuevos dioses en el gran salón revelan que está tratando de obtener el regalo del dios de las profundidades. Aunque comentan que estos esfuerzos no tienen sentido, esto no es cierto, como se revela a continuación. El jugador que tenga maestría en insectos podrá encontrar y comunicarse con el rey cucaracha. Si se someten a él, le dará al jugador la tarea de matar a la mariposa.
Esto es necesario para ganar afinidad con el dios de las profundidades para poder aprender su magia. Si el jugador destruye el órgano dentro del templo oculto, encontrará que la mariposa se ha ido volando, dejando atrás un alma de mariposa, lo que aumenta la evasión en un 50%. El juego comentará que el jugador puede escuchar algo batiendo sus alas en el cielo, lo que demuestra que la criatura se ha formado con éxito, a pesar de los comentarios de los nuevos dioses. Cuando la oscuridad comenzó a extenderse sobre las mazmorras del miedo y el hambre, un grupo de guardias intentó realizar un matrimonio de carne para salvarse de la locura y la enfermedad que induce. El ritual no funcionó como probablemente lo planearon estos guardias, ya que luego se convirtieron en una criatura deforme y con múltiples cabezas. La hidra humana se puede encontrar en las catacumbas, separadas en una pequeña habitación. Al interactuar con él, le exige ser alimentado con carne humana. El jugador puede alimentarlo con la niña o con el niño demonio, pero cumplir con sus demandas no otorgará recompensas y rechazarlas tampoco tendrá repercusiones. Esto sirve como una lección para el jugador de que no todas las acciones o misiones producen una buena recompensa. La hidra humana es un enemigo único en el sentido de que carece de habilidades y solo lanza insultos al jugador durante la batalla. La bruja negra fue una vez humana, pero su inmersión en las artes de la sangre hizo que se perdiera y cediera a la oscuridad. Ahora esclavizada por Grogoroth, practica magia de sangre, al igual que los magos amarillos, para llevar a cabo sus actos mortales. Las conversaciones con ella exponen su naturaleza brutal y la falta de miedo a la muerte, que considera una parte necesaria de su viaje como seguidora devota de Grogoroth. En el nivel 2 del sótano existe una dimensión de bolsillo a la que solo se puede acceder hundiéndose en el suelo, donde se puede encontrar por primera vez a la bruja negra. Sin embargo, si el jugador pierde la oportunidad de encontrarse con ella en el sótano, también se la puede encontrar más tarde en la actual Gran Biblioteca Antigua de Mahabre. Por lo que se puede deducir de la poca información que se le da al jugador en el juego, la armadura solía ser un hombre llamado Iron Shakespeare. Lo más probable es que Shakespeare fuera el nombre, y Iron debe ser un epíteto o título que se le dio, muy probablemente debido a lo fuertemente armado que estaba. Aunque el gráfico de batalla muestra heridas sangrientas por cortes de partes del cuerpo, al examinar el cuerpo después, este hace un ruido hueco, lo que sugiere que el humano dentro de la armadura se ha ido. Se le puede encontrar relativamente temprano en el juego, deambulando por el sótano del nivel 3. Al ver al jugador lo perseguirá. Sin embargo, es lento y no lo seguirá detrás de pilares o dentro de habitaciones pequeñas. El pasado de Thortur como un famoso caballero en Rondon y un guerrero sagrado del Vaticano es una revelación sorprendente, dado su estado actual como una figura malvada. Según sus propios relatos, fue capturado durante una de las santas cruzadas del reino y enviado a las mazmorras. La mayoría de la gente asumió que había muerto allí, pero 5 años después, cuando los caballeros capturaron Yetaya, la capital del este, descubrieron que había sido de Thortur. Se había transformado en una criatura retorcida y jorobada, desfigurada por años de tortura y abuso. Según su propio diálogo dentro del juego, parece que Thortur pudo haber sido castrado o incluso experimentado una mutilación genital completa mientras estaba cautivo. Se dice que aprendió sobre todos los métodos de tortura durante su cautiverio, un conocimiento que ahora pone en práctica como un cruel torturador de aquellos que se atreven a entrar en las mazmorras del miedo y el hambre.
Los brutales métodos de tortura de Thortur a menudo chocaban con el capitán Rudimer mientras este último aún estaba cuerdo. Como Thortur ahora solo conoce el dolor y el sufrimiento, usa su posición en las mazmorras para explorar los límites de la resistencia humana, descubriendo los secretos de la carne a través del tormento. El Vaticano aprovechó sus nuevas habilidades y usó la información que obtuvo para crear a los Caballeros de la Penitencia. Dentro de las mazmorras, Thortur mantiene una cámara secreta donde guarda una preciada posesión, la armadura Penance. Después de la caída de los Caballeros del Sol de Medianoche en 1590, su líder, Legard, soportó un tormento inimaginable a manos de Thortur hasta que una súplica de la suma sacerdotista Selene llevó al capitán Rudimer a intervenir y transferir al prisionero de guerra a los niveles inferiores de la mazmorra por su seguridad. Thortur se puede encontrar en el salón interior del nivel 1. Después de entrar en la habitación llena de equipo de tortura que tiene una puerta que conduce a los niveles inferiores, el jugador descubrirá que la puerta está cerrada. Al intentar salir de esta habitación, escucharemos pasos débiles acercándose y tendremos la opción de escondernos, esperar a ver quién es o emboscarle. Esperar o emboscar da como resultado el inicio de una batalla de inmediato, mientras que esconderse hace que Thortur se vaya. A partir de entonces estará presente en la parte inferior del mapa, cerca de la sala llena de cultistas. Dormir en una de las camas en este mapa provocará un lanzamiento de moneda, y si el jugador falla, Thortur capturará al protagonista y lo torturará hasta la muerte. Un caballero virtuoso que estaba en camino a la oscuridad de las mazmorras y se encontró con el alquimista Nosramus en su camino hacia abajo, quien le salvó la vida. El anciano caballero decidió servir a Nosramus durante toda su vida y más allá. El viejo caballero se puede encontrar encima de una tumba en la parte más a la izquierda de las minas del nivel 5. El jugador tiene las opciones de examinar o atacar. Examinar indica que hay algo debajo del caballero, lo que sugiere que robarles en la batalla le dará al jugador un diamante. Este enemigo no atacará de otra manera, aunque el espectro del caballero atacará siempre que no haya sido derrotado. Derrotar a este enemigo no proporciona un premio tradicional, pero permitirá a los jugadores acceder a la cámara de Nosramus, que incluye algunas estanterías, engendros de pociones, un cofre y una mesa Exen. Es la verdadera forma del viejo caballero. El caballero espectro se puede encontrar patrullando los pozos de la mina en el nivel 5. Caminará hacia el jugador si lo ve y lo atacará instantáneamente si intenta ingresar al laboratorio de Nosramus. Este enemigo en realidad no puede ser derrotado, ya que tiene 10.000 puntos de vida y no puede ser objetivo de ataques físicos. La única forma de deshacerse del caballero espectro es derrotando a Armored Knight. Se decía que el espectro asesino provenía del lejano oriente, incluso más allá de los santuarios del este. Apareció un día sin mucha explicación de su parte para ayudar en la prevención de la propagación de la oscuridad. Finalmente murió en una pelea. Sin embargo, él y su espada no se ven afectados por lo oscuro y su voluntad de hierro puro se manifiesta en su hoja, mostrando la habilidad y la voluntad excepcionales del hombre en su mejor momento de su vida. El espectro asesino se puede encontrar dentro de la espesura del nivel 5. En la parte más a la izquierda de la ubicación, el jugador puede encontrar una espada abandonada atrapada en el suelo. Si intentas sacarla, la pelea con el espectro asesino se iniciará repentinamente. Se puede escapar de la batalla devolviendo la espada a su lugar. Mientras tengas la espada oriental en tu inventario, el fantasma seguirá iniciando la pelea contigo.
La espada oriental, sin embargo, tiene la probabilidad crítica más alta de todas las armas del juego, lo que la convierte en un posible incentivo para luchar contra él a pesar del riesgo. La madre de las cavernas reside en el área de las cuevas, pero no se la puede encontrar sola. En cambio, se acercará al jugador en el puente si éste ha aplastado un huevo de gnomo o ha recogido el objeto brillante en el fondo del área de las cuevas. Esto desencadenará una batalla de 2 fases. Derrotar a la madre de las cavernas la hará descender de nuevo bajo el puente. Sin embargo, se la encontrará cerca del final del mismo e instantáneamente correrá hacia el jugador, ahora sin sus alas. Es necesario luchar contra la madre de las cavernas para obtener la piedra del alma que encuentran los huevos de gnomo. Estos huevos se pueden usar para alimentar al Salmon Snake y para evitar que actúe durante los 2 primeros turnos de batalla. Sir Seymour es un caballero del reino de Rondon enviado por el rey junto con Jean y Ser Cyril para explorar las mazmorras del miedo y el hambre y rescatar al desaparecido capitán Rudimer, que había desaparecido en esas peligrosas profundidades. Su grupo de búsqueda fue dirigido por Lord Bookman. Sin embargo, poco después de ingresar a las mazmorras, el grupo fue víctima de una emboscada repentina, lo que provocó que se dispersaran en su intento de escapar de los peligros inminentes. Sir Seymour se refugió en los sótanos. Su cuerpo presentaba heridas infligidas durante un encuentro con un enemigo que escupe ácido. Consciente de la misión inconclusa que le espera a él y a sus camaradas, la preocupación inmediata de Sir Seymour es reagruparse con Lord Bookman y el resto del grupo. Sir Seymour se puede encontrar en el nivel 3 del sótano en la esquina superior derecha del área. Él te informa que tiene una misión que cumplir en estas mazmorras junto con sus camaradas, pero desafortunadamente cada uno de ellos se perdió. El juego nos dará 2 opciones. Tras derrotar a Thortur, podemos ayudar a Bookman a reunirse con Sir Seymour, lo que conllevará que ambos hombres se unan en un matrimonio de carne si hablamos con ellos, o podemos vender a Bookman a Thortur, quien lo matará, y en consecuencia Sir Seymour será quien acabe con Thortur como venganza. Antes de convertirse en Gaunt Knight, Ser Cyril fue reconocido como un caballero de la Guardia Real de Rondon y también es hermano del capitán Rudimer. Cyril fue referido como un caballero oscuro por su compañera Jean, aunque no está claro si este título era un apodo informal o una designación oficial. Después de recibir un desconcertante mensaje de emergencia de Rudimer informándole que el orden de las mazmorras del miedo y el hambre se había derrumbado, el rey de Rondon envió a Cyril para investigar la situación y rescatar a su hermano. Se unió a un equipo dirigido por Lord Bookman que incluía a Sir Seymour y Jane. Sin embargo, a medida que avanzaban más en las mazmorras, Cyril se perdió y finalmente se transformó en Gaunt Knight. En el proceso también fue testigo de cómo su hermano sucumbía a la oscuridad, lo que hizo que se cuestionara si la locura es algo familiar. Se le encuentra en los pasajes más profundos del presente Mahabre. Al principio solo se quedará quieto y el jugador puede caminar hacia él e intentar comunicarse de manera ilesa. El caballero no responderá. Después de un breve periodo, de repente perseguirá al jugador. Un autoproclamado veterano de las mazmorras del miedo y el hambre, Isaiah se encuentra durante las aventuras del protagonista dentro de la fortaleza. Parece ser una figura siniestra debido a su máscara de metal. Tranquilo y estoico, inicialmente ignora al protagonista, pero luego hablará sobre el hallazgo de un manuscrito sobre los antiguos muros de las mazmorras, del cual muchas páginas eran en realidad mapas del tesoro. Como algunos de esos mapas son un completo misterio para él, finalmente se ofrece a vender sus productos, ya que supuestamente ha terminado con las mazmorras.
Como se puede observar en su mano izquierda, fue afectado por algún tipo de plaga, posiblemente la misma que ha arrasado en el reino de Rondon. Parece que podría haber perdido su otra mano como resultado, ya que el lado derecho de su cuerpo se mantiene cubierto en todo momento. Sin embargo, mantiene una hoja oculta en su bufanda. Una posible razón de su máscara de metal es la desfiguración de la peste. Después de que el jugador encuentre a Legard vivo o muerto, puede regresar a los pisos de nivel 1 para encontrar a Isaiah, quien también puede aparecer antes cuando aparece el Crow Mauler. Seguir sus 3 mapas del tesoro otorga al jugador varios pergaminos de hechizos únicos, 70 monedas de plata y la corona del rey, un elemento necesario para el final S de Kahara. El Salmon Snake es una criatura antigua que reside en vías fluviales subterráneas. Numerosas leyendas humanas hacen referencia a esta bestia, cuyo parecido se asemeja mucho a un ajolote gigante con cabeza de pez. De manera similar a como hacen algunas especies como el rape, se esconde y depende del cebo para emboscar a su presa. Antes de ser conocido exclusivamente como Crow Mauler, era un hombre del reino de Rondon llamado Rudimer. Se convirtió en el capitán de la miserable prisión conocida como las mazmorras del miedo y el hambre. Rudimer pronto se dio cuenta de que mantener el orden entre las tropas rebeldes en las mazmorras era casi imposible y finalmente se arrepintió de haber ocupado su puesto. Reconoció que había fuerzas poderosas en juego que estaban más allá de sus habilidades para luchar como un simple mortal, por lo que se cansaría de las prácticas impías de las mazmorras. El Crow Mauler comenzará a aparecer por primera vez después de que el jugador ingrese a las minas, el matorral o la escalera de las prisiones a las catacumbas. Aparecerá de repente desde una de las salidas del área actual y comenzará a acechar al grupo. El jugador siempre es alertado de su aparición con el mensaje «Una presencia aterradora ha entrado en la habitación», acompañado de un efecto de sonido espeluznante. Si se encuentra a Legard con vida y se une al jugador, este enemigo se volverá mucho más agresivo en su persecución y comenzará a aparecer en cualquier nivel de la mazmorra. Si el jugador llega a Mahabre, viajar a la plaza central de la ciudad hará desaparecer permanentemente al Crow Mauler, lo que evitará que persiga al grupo en esta zona. El Crow Mauler también protege la cama del cuervo en el nivel 3. Dormir en esta cama por primera vez es seguro, pero intentar dormir allí de nuevo activará un lanzamiento de moneda. Si falla este lanzamiento, el Crow Mauler aparecerá junto a la cama del jugador y lo involucra en una batalla ineludible. Desde este punto, la cama solo es segura para descansar después de que el Crow Mauler esté muerto. En particular, el cuerpo de este enemigo se puede encontrar en esta habitación después de que lo maten, lo que permite recolectar su alma más fácilmente si el jugador no lo hizo cuando lo mató. Como dato curioso, se dice que este personaje está inspirado en el enemigo Pyramid Head de la serie Silent Hill. Se encuentra mucho más tarde en el juego que el Crow Mauler habitual y de una manera muy diferente. Reside en el piso inferior del guantelete. Si el jugador tiene la mala suerte de caer al suelo en el camino final, se encontrará en un pequeño pasillo con el Crow Mauler de 2 cabezas bloqueando el camino de salida. Es posible evitar la pelea si se espera a que la criatura abandone el corredor brevemente, lo suficiente para permitir un poco de movimiento a su alrededor. Si se hace mientras está de espaldas, ni siquiera tendrá tiempo de reaccionar. Es tan fuerte como el Crow Mauler, excepto por sus 2 cabezas, que deben ser atacadas por separado y hacen que la criatura use el ataque picotear, que mata instantáneamente el doble que la versión normal.
Es una criatura triste y lamentable que fue torturada durante cientos de años por Ron Chambara, el Atormentado. Se le puede encontrar arrastrándose y deambulando por los pasillos vacíos del Templo del Tormento en Mahabre, mientras que el segundo hombre rojo se puede encontrar en las tumbas de los dioses en la línea de tiempo pasada. Esta estatuilla fue creada por los dioses antiguos para proteger el templo dorado del Rey verdadero. La estatuilla aún espera que el Rey verdadero, presumiblemente Olmer, regrese y tome su verdadero trono. Han pasado milenios desde entonces y todavía continúa esperando una falsa profecía, pero finalmente ha perdido su fe y posiblemente comienza a descargar su impaciencia y enojo con el jugador al batirse en duelo. The Skin Granny parece estar basado en un mito que se transmite en las partes del norte del mundo, particularmente en Oldegard. Se dice que la criatura vive vívidamente en los sueños de la gente del norte. Como la secuencia del sueño en la Torre de los Eternos muestra las perspectivas de los 4 personajes principales, es posible que Rakbal la haya soñado. También podría ser una marioneta de sueños creada por el nuevo dios Nilvan para ser un obstáculo para probar si el protagonista es digno de su alma infinita. Se la encuentra al final de la secuencia del sueño en la Torre de los Eternos en Mahabre. Al ingresar a la casa al final de la secuencia del sueño, después de ver los últimos recuerdos de Rakbar, el jugador verá brevemente cómo cambia la apariencia de la abuela antes de comenzar una batalla. La Dama de la Luna es una sirviente de Rer. Al igual que su dios, a ella también le desagrada y no está de acuerdo con que la humanidad tenga los mismos derechos que los verdaderos dioses antiguos, ya que cree que no se lo merecen. Sin embargo, a pesar de este tipo de sentimientos y pensamientos hostiles, está dispuesta a ayudar al jugador a cambio de un precio. Si el jugador ataca a este ser, ella le rogará que deje de pelear y no tomará represalias. Sin embargo, vuelve a descender al tono verde y nunca más se la vuelve a ver en el juego, a no ser que el jugador tenga el regalo apropiado para ella. La niña. Una vez que el jugador ha traído a la niña, puede elegir separarse de ella o no. Si elige separarse de ella, el jugador puede elegir palabras para tratar de calmar a la niña, pero al final será inútil, ya que la Dama de la Luna se lleva a la niña con ella al tono verde y nunca más se la vuelva a ver en el juego. Separarse de la niña restaura al jugador y al grupo la salud, la mente, la eliminación de las dolencias de estado y las extremidades restauradas. Si elegimos no separarnos de la niña, la Dama de la Luna desciende de nuevo al tono verde para no ser vista nunca más. Curiosamente, si llevamos a Moonless en nuestro equipo, este comenzará a gruñir y a amenazar a la Dama de la Luna, como si sintiera que ésta esconde más de lo que parece detrás de esa apariencia. El jugador podrá soltar a Moonless sobre la criatura o sujetarla y esperar. Es una figurilla de arcilla que custodia la entrada al Templo Dorado y no permitirá que el jugador ingrese hasta que haya adquirido el alma sin fin, el alma atormentada y el alma iluminada. Una vez que todas las almas hayan sido recolectadas y presentadas ante la figurilla sin nombre, le dará al jugador y a su grupo una última prueba, un duelo a muerte. Según los nuevos dioses que se encuentran en los salones de los dioses en Mahabre, son hombres lagarto que han ascendido dentro del vacío, por lo que, en cierto modo, son nuevos dioses y deberían ser tan fuertes como la comunidad. Dentro del vacío, mientras el jugador viaja, después de un cierto periodo de tiempo, será alertado con un mensaje de texto que dice: «Una presencia aterradora ha captado tu olor», y se escucharán pisadas débiles acercándose. Esto sirve como una advertencia para que el jugador se esconda rápidamente en uno de los agujeros presentes dentro de este área.
Si nos escondemos, los pisotones se desvanecerán lentamente. Sin embargo, si no encontramos un agujero para escondernos, se le alertará con más mensajes de texto a medida que los pasos se hacen más y más fuertes, justo antes de que la pantalla se vuelva negra y se desencadene una batalla inevitable con la plaga mayor. Uno de los 4 miembros de la comunidad que ascendió hasta convertirse en el Iluminado reside en la parte más profunda de las grandes bibliotecas, detrás de las puertas del rompecabezas del maniquí. Cuando el jugador camina dentro de la habitación donde reside, Valtail estará parado al borde de un estante de la biblioteca gigante. Después de un corto periodo, saltará hacia abajo. Si el jugador lo sigue hasta el final, la pelea comenzará. Se muestra a sí mismo como una gran cabeza pálida con un cerebro expuesto. Tiene un tercer ojo que crecerá lentamente desde la mitad de su cerebro durante el combate, adquiriendo la forma de un nepe erecto. Uno de los 4 miembros de la comunidad que ascendió hasta convertirse en el dominante se le puede encontrar en el trono de la ascensión dentro del templo dorado, protegiéndolo de cualquier forastero que se atreva a entrar en Mahabre sin su permiso. François puede volverse completamente inofensivo durante 3 turnos hablando. Si el jugador elige las opciones correctas de diálogo, este proceso se puede repetir hasta el infinito con los mismos resultados, lo que convierte a François en una de las peleas de jefes más fáciles de descartar del juego. Es importante tener en cuenta que François tiene un ataque de lanzamiento de moneda único. Si fallamos, el jugador será violado por él de una manera única en la que la pelea no termina, sino que continúa después de que finaliza la animación. Uno de los miembros de la comunidad que ascendió hasta convertirse en el atormentado, Chambara, aparece en el templo del tormento después de que el jugador sacrifica una cáscara o un miembro del grupo. Acercarse a él desencadenará una pelea que consta de 2 fases. Después de derrotar al atormentado en la primera fase, la sangre fluirá a través de los canales en todo el templo del tormento que llenará un enorme pozo. Si el jugador intenta salir del templo, Chambara se levantará del pozo de sangre, comenzando la segunda fase. Derrotar a Chambara en esta fase le permitirá al jugador obtener el alma atormentada. El antiguo dios de los sacrificios humanos, Grogoroth, se puede encontrar dentro del altar de la oscuridad, en la parte inferior del guantelete, dentro del cuerpo del dios de las profundidades, y solo aparece si el jugador no tiene a la niña en el grupo. Si el jugador tiene a Nashra en el grupo al comenzar la pelea, Nashra emitirá un breve diálogo sobre la destrucción del antiguo dios, después de lo cual Grogoroth eliminará instantáneamente a Nashra y obligará al jugador a enfrentar la batalla con un miembro menos. Como Nashra aparece en Fear and Hunger 2 termina en un estado gravemente quemado, eso podría implicar que tuvo lugar canónicamente el encuentro entre él y Grogoroth, así como el final B en sí. El antiguo dios del amor y la fertilidad. Luchar contra los restos de Sylvian solo es posible en el modo terror y hambre. Se la encuentra en el vacío, después de encontrar y seguir el camino de madera. Ella está protegiendo un puente que conduce a Legard y surgirá del tono verde para luchar contra el jugador. Se recomienda que primero encontremos a todos los miembros del grupo dispersos en el vacío antes de participar en esta batalla, ya que Sylvian puede incluso eliminar fácilmente a un grupo de 4. Es el jefe final contra el que tendremos que luchar para obtener el final A. Si llevamos a la niña en nuestro equipo y nos dirigimos hacia el altar de las tinieblas ubicado en el interior del dios de las profundidades, la niña comenzará su ascensión como nuevo dios, desencadenando una lucha contra ella. El dios es uno de los jefes más difíciles de combatir debido a su constante cambio a nuevas formas, ganando nuevas habilidades en el proceso.
La cuarta y última forma es la más peligrosa debido a la habilidad de esta que causa una gran cantidad de daño consecutivo y la mirada letal de lanzamiento de moneda de la forma final que puede matar casi instantáneamente al jugador y reducir su cordura y mente. El grupo del jugador siempre comienza esta pelea con 3 miembros del grupo en lugar de 4 si trajeron un grupo completo, ya que la niña debe ascender a su forma de Dios. Sin embargo, es posible tener 4 miembros del grupo en la lucha. Se recomienda tener la habilidad Blood Golem y usarla durante este tiempo, ya que si hay exploits puedes tener a Nashra contigo, incluso si tienes un grupo completo y cuando pierdas a la chica, él tomará su lugar. Al darle la daga y la muñequita a la niña al principio del juego, ella recordará las buenas obras que hiciste por ella y saltará un turno con cada fase, una vez por cada objeto. Cuando Legard se sentó en el trono del rey verdadero, ascendió al vacío para convertirse en un nuevo dios. Es una de las peleas de jefes más duras del juego, ya que tanto su cabeza como su cuerpo tienen un grupo de salud muy alto y usa una amplia gama de hechizos extremadamente peligrosos. A esto hay que sumar la serpiente que tiene en su hombro que lo cura periódicamente. Moonless es una loba de las cavernas que una vez fue miembro de una manada compuesta por lobos similares a ella. Su notable fuerza la colocó potencialmente como la matriarca dentro del grupo. Sin embargo, esta misma fuerza se convirtió en la causa de su expulsión, ya que sus compañeros de manada comenzaron a desconfiar de su poder. La influencia de la oscuridad que provocó la locura y la enfermedad de todos los seres vivos en las mazmorras del miedo y el hambre pudo haber contribuido a su decisión. Dejada para vagar por las cuevas en soledad, tal vez tratando de asegurar su sustento y buscando una nueva manada, sobrevivió a los eventos retratados durante Fear and Hunger que tuvieron lugar en 1590. Moonless es un encuentro especial que se puede dar al descender a la caverna usando el ascensor desde el pozo de sangre. Puede ser reclutada como miembro del grupo hablando con ella durante la batalla y ofreciéndole 2 carnes podridas. Si nos negamos a permitir que Moonless se una al equipo cuando se le ofrece, esta no volverá a aparecer. Kahara es uno de los 4 protagonistas principales de Fear and Hunger. Se le puede encontrar en la celda superior izquierda en las prisiones del nivel 3. Él nos explica brevemente que tiene la misión de encontrar a un hombre antes de pedir unirse al grupo del jugador. Sin embargo, si su petición se rechaza o si el grupo ya está lleno, se irá solo y no se volverá a encontrar en el juego. Su unión parece ser una artimaña. Tan pronto como el jugador haga la transición a un nuevo área, se irá, llevándose algunos de los suministros con él. Se le puede encontrar de nuevo en el pasaje de las minas a las catacumbas del nivel 7. El jugador puede llamarlo para atacarlo o dejar que se una de nuevo al equipo, ahora de forma permanente. Si el grupo del jugador está al máximo de su capacidad durante este encuentro, Kahara abandonará la escena y será asesinado por una criatura no identificada en las proximidades de este mismo mapa. Si queremos reclutarlo, es recomendable acercarse al área solo si hay espacio para él en el equipo, ya que no unirse resultará en su desaparición instantánea. Es una de las 4 protagonistas principales de este juego. Estará en el pueblo de los hombres de las cavernas, donde el jugador puede encontrarla siendo atacada por uno de ellos, teniendo la oportunidad de salvarla matando a su agresor, lo que volverá hostiles a los otros, pero será asesinada por ellos si nos negamos a ayudarla. Si se le ayuda, Diars se unirá al jugador si se le ofrece la oportunidad. Ella nos pedirá que le ayudemos a encontrar a Legard y llorará de alegría si se reencuentra con él.
Si el jugador se niega a dejarla unirse al grupo o no hay lugar para ella, Diars se quedará con él hasta que ambos puedan ser reclutados. Si Rakbar es el protagonista y logra encontrar a Legard con vida en las catacumbas, el jugador tendrá la opción de matarlo rompiéndole el cuello, lo que culminará en una pelea a muerte con Diars si ella está en el grupo en ese momento. Aunque el jugador puede convencerla de que detenga la pelea hablando, ella dejará al grupo para siempre. Enki es el tercer personaje principal de Fear and Hunger. Lo podremos encontrar leyendo en la biblioteca, pudiendo hablar con él, pero para reclutarlo tendremos que cumplir una serie de requisitos. Primero tendremos que obtener el talismán Eclipse. Luego nos dirigiremos hacia la biblioteca en el nivel de Legard, donde hablaremos con Enki y rehusaremos a darle el talismán. Luego aceptaremos sus servicios. Esto hará que se una al equipo y que tome el talismán y se lo equipe, lo que hará que el talismán desaparezca de nuestro inventario. Hay que tener en cuenta que después de llegar a la gran biblioteca dejará el grupo para leer, pero regresará después de que resuelva el rompecabezas del maniquí antes de la pelea con Valtail. Si no se recluta después de obtener el talismán, Enki se puede encontrar en el círculo ritual del nivel 7 como el matrimonio abominable, supuestamente fusionado con dos ghouls. Se puede luchar contra él en forma de matrimonio, pero debido a un error muere instantáneamente al entrar en batalla en dificultad, terror y hambre. Rakbal es el último personaje principal de Fear and Hunger. Inicialmente se puede encontrar a Rakbal en el patio oculto, donde confunde al jugador con un habitante malévolo de la mazmorra. Él observa que la maldad de la mazmorra es de tipo puro, buscando extender su alcance más allá de corromper el mundo, similar a sus experiencias en Vinland. Se le puede encontrar por segunda vez en el lado este del cuarto nivel de la espesura, justo encima de la espada del este. Luego les explicará que el dios de las profundidades está cerca y les impartirá conocimiento. Si el jugador ha hablado con él y ha agotado todas sus opciones de diálogo, puede reclutarlo en este punto. Las interacciones de Rakbal con Legard demuestra que alberga abierta hostilidad hacia él. Declara que está aquí para recuperar el cubo y eliminar a la persona que lo tomó, posiblemente insinuando que él es el culpable si Legard está muerto cuando se le encuentra. Si por el contrario está vivo y en el grupo, Rakbal desconfía de él y su diálogo en las puertas da como resultado una pelea, que Rakbal gana sin la intervención del jugador. En la ciudad antigua, los dos no pueden coexistir pacíficamente. Dejar que Legard muera provocará la ira de Diars si está presente, lo que obligará al jugador a elegir entre matar a los dos caballeros o matar a Rakbal. Se le puede encontrar en el pozo de sangre de nivel 2 al principio del juego buscando en las pilas de cuerpos. El juego advertirá al jugador sobre tener un mal presentimiento sobre esto. Si continúa, aparecerá Nashra, se quejará de que el jugador perturba su sueño e iniciará una batalla. Al comienzo de la pelea, el mago comenzará a carcajearse y a convocar a un monstruo masivo que tarda 4 turnos en llegar y luego mata instantáneamente al jugador en el 5º turno. Este resultado se puede evitar escapando o reclutando al mago. Si el jugador escapa, Nashra desaparecerá y se irá por el resto del juego. Nashra no puede llevar ningún equipo, no necesita comer ya que carece de cuerpo y no puede morir, manteniéndose siempre con una vida de 0. Tener su salud bajada a 0 hará que Nashra se gire hacia la pantalla y se ría. Conoce todos los hechizos dañinos que se derivan de la magia de sangre superior, el truco de la piromancia, el daño y el orbe negro.
Tener a Nashra en tu grupo desbloquea opciones de diálogo únicas a lo largo del juego basadas en los eventos encontrados. A lo largo del juego, Nashra no tiene fobias. Sin embargo, cuando se enfrenta al dios del miedo y el hambre, Nashra se verá marcado con la desventaja del miedo. Esto es notable debido a su actitud hacia los dioses nuevos y antiguos, manteniendo un total desprecio por su existencia y deseando que sean destruidos. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y este ha sido el bestiario de Fear and Hunger. Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.